Bienvenidos. En este video ensayo les hablaremos un poco acerca de la globalización. Primeramente hablaremos sobre qué es la definición, sus ventajas y desventajas, el primer, segundo, tercer y cuarto mundo, una breve línea del tiempo, qué es el neoliberalismo, las perspectivas a futuro y una breve conclusión acerca de la misma globalización en México. Bueno, ¿qué es la globalización? Es un proceso económico, político, tecnológico, social y cultural a nivel mundial que fomenta las relaciones internacionales. ¿Cuáles son sus ventajas? Un mayor intercambio económico y comercial, enriquecimiento cultural entre países, el aumento en el desarrollo tecnológico y la comunicación global en tiempo real. Hablando de sus desventajas, tenemos la desigualdad económica entre países, la tecnología sustituye la mano de obra y genera daños en el medio ambiente. También es importante mencionar la pérdida de la identidad nacional. Primer, segundo, tercero y cuarto mundo. El Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de cada nación divide a los países en 4 niveles de desarrollo. Primer mundo. Economía, alto PBI global y per cápita, industrializados y con un sector terciario de la economía muy desarrollado. Sistemas de gobierno democráticos y estables. Sistema de salud accesible y de calidad y de esperanza de vida es muy alta. La educación de calidad es gratuita. Y bueno, algunos ejemplos son Canadá o Nueva Zelanda. El segundo mundo tenemos países en vía de desarrollo, son parcialmente globalizados y presentan rasgos tanto del primer como del tercer mundo. La población vive con estándares de desarrollo del mundo industrializado, pero coexisten con clase media y población sumida en la pobreza. Ejemplos: Rusia, India o China. Tercer mundo. Economía dependiente del sector primario y de la exportación de materias primas. Tienen un PBI per cápita medio y las tasas de desempleo e inflación son altas. Grupos de la sociedad con un alto nivel de vida y una gran porción de la población en pobreza. La educación no llega a toda la población y su sistema de gobierno democrático con casos de corrupción. El cuarto mundo engloba a los países excluidos del sistema político, social y económico, con bajo desarrollo económico y social, y grupos que son excluidos social, económica y políticamente dentro de los países desarrollados. Algunos ejemplos son Nigeria, República Centroafricana o la República Democrática del Congo. En cuanto a la breve línea del tiempo, tenemos que el 27 de noviembre de 1985 inicia el proceso de adhesión de México al GATT. El 4 de agosto se publica la incorporación del mismo. En 1991 tenemos que inicia la negociación del TLC. El 1 de enero de ese mismo año entra en vigor el TLC. Y en 1994 tenemos la crisis económica de 1994. En cuanto a 2008 y 2009 tenemos la crisis económica. En 2011 tenemos la Alianza del Pacífico. Y en 2020 tenemos que se firma el nuevo TLC, conocido como TEMEC, el acuerdo entre México, Canadá y Estados Unidos. Y en 2021 tenemos la caída de la economía mexicana a raíz de la propagación del virus SARS-CoV-2. Neoliberalismo. Esta es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX y que retoma algunos principios del liberalismo. El liberalismo es una filosofía política, moral y económica que defiende la libertad individual, la limitación del poder del Estado, así como la igualdad ante la ley. ¿Cuáles son sus diferencias? El neoliberalismo promueve la libertad de la mercancía, carece de un principio filosófico o moral, ya que solo apunta al aspecto económico, y el liberalismo defiende la libertad del ciudadano, promueve la libertad individual y sostiene que el Estado no debe casi intervenir en la economía. Los principios del neoliberalismo son la libertad absoluta, la defensa de la propiedad privada, el individualismo, el libre mercado, el peso mínimo del Estado, el orden político y el predominio del pleno mercado. Las características del neoliberalismo son: propiedad privada. Defiende que la mayor parte de los bienes y factores de producción deben ser de propiedad privada. En cuanto al papel del Estado, no plantea la supresión del Estado, pero sí plasma una gran limitación de sus funciones. Defiende la total libertad del mercado, ya que afirma que es la manera óptima de optimizar las asignaciones de recursos. Aboga por una desregulación de los mercados, permitiendo una mayor libertad en ellos, y persigue una reducción de los impuestos. Tratados de libre comercio firmados por México. México cuenta con 12 tratados de libre comercio, firmados con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamérica de Integración. Es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. Algunos tratados son el Tratado de Libre Comercio México-Bolivia, el Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres, el TLCG3 con Colombia y Venezuela, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica,
el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua, el Tratado de Libre Comercio de México y Chile, el Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre Triángulo del Norte. Efectos de la influencia global en México. En cuanto al político, contamos con 87 embajadas, 7 oficinas representativas y 66 consulados extranjeros en el territorio nacional. Y en cuanto a lo social, concentración sobre problemas como la discriminación racial o clasista. Económico. Valor de la moneda nacional depende del mercado extranjero. Tecnológico, tenemos una fuga de inteligencia nacional para desarrollo en el extranjero. Y en cuanto a lo cultural, tenemos adopción de características culturales extranjeras, creando un país multicultural. Perspectivas a futuro. Cambio ideológico entre la población, sobre todo entre las élites políticas y económicos. Un cuello de botella, cambios en la producción y los mercados laborales, rápidos avances en la tecnología y el cambio climático. Época de cambio. Bueno, ¿son posibles la desaparición de la globalización o quizá regulación? En conclusión, tenemos que la globalización es un fenómeno a nivel mundial. La extensión de los mercados, la tecnología y las telecomunicaciones han tenido un impacto global, propiciando las relaciones entre los distintos países, la cual es cada vez mayor. En cuanto a una trascendencia, tenemos alto, pues nos beneficiamos de la tecnología del mercado de importaciones y exportaciones de todas partes del mundo, pues es cada vez más amplio. En cuanto a vulnerabilidad, es bajo, puesto que al tratarse de un aspecto que ha afectado a todo el mundo y no se intenta erradicar sino apoyar y extender, solo podría haberse afectado por algún problema bélico que afecte a un considerable número de países. Y en cuanto a su factibilidad, es alta, pues alrededor del mundo se cuenta con múltiples organizaciones que mantienen y alimentan la globalización. Crean tratados y medios por el cual todo el mundo puede estar conectado entre sí.